Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hermano gemelo fingió ser víctima de abuso, yo fui desterrada. Hoy mis padres suplican por mis ganancias. Tengo 28 años y un hermano gemelo. Nuestra infancia fue un contraste marcado por el favoritismo descarado de nuestros padres hacia él. Desde pequeños, la idea de que mi hermano estaba destinado a la grandeza se nos inculcó a ambos, mientras que yo era etiquetada como la oveja negra, simplemente por preferir los deportes y la socialización al estudio constante. Las comparaciones incesantes minaron mi autoestima desde temprana edad. Los cumpleaños eran un recordatorio doloroso de esta disparidad. Mi hermano disfrutaba de fiestas extravagantes con sus amigos, mientras que yo era una ocurrencia tardía. Él podía organizar pijamadas, pero a mí ni siquiera se me permitía invitar amigos a casa. Cada momento en ese hogar era un suplicio para mí. Mi única aliada en la familia era mi abuela. Sus visitas eran un rayo de luz en mi sombría existencia. Siempre llegaba con mis chocolates favoritos y ocasionalmente me daba algo de dinero para mis pequeños gustos. Era el único gesto de cariño genuino que recibía. Con el tiempo, el favoritismo evolucionó a un abuso emocional directo. Mis padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y menospreciaban mis intereses. No importaba cuánto me esforzara, nunca parecía ser suficiente para cumplir sus expectativas imposibles. A pesar de mi talento en deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares, insistiendo en que me enfocara exclusivamente en los estudios, como mi hermano. Recuerdo vívidamente un incidente en mi segundo año de secundaria. Me castigaron por tener Snapchat en mi teléfono. Para ellos, era un crimen atroz y una violación de su confianza, a pesar de que solo quería mantenerme conectada con mis amigos como cualquier adolescente normal. Registraron mi habitación, tiraron mis pertenencias y llegaron al extremo de quitar las puertas de las bisagras, declarando que no merecía privacidad mientras viviera bajo su techo. Mi hermano, lejos de apoyarme, aprovechó la situación para empeorar mi vida. El ambiente tóxico creado por nuestros padres le dio carte blanche para manipular las cosas a su favor. Se volvió habitual que mintiera sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice. Si él robaba algo, me culpaba sin dudar. Y mis padres, predispuestos a creer lo peor de mí, aceptaban sus mentiras sin cuestionarlas. En la escuela, mi hermano me humillaba frente a mis amigos y se burlaba de mi apariencia. A pesar de esto, logré mantener un círculo social amplio gracias a mi personalidad abierta y accesible. Irónicamente, mi gemelo tenía dificultades para socializar, lo que alimentó su resentimiento hacia mí. El punto de inflexión llegó en nuestro 14º cumpleaños. Nadie se presentó a la fiesta de mi hermano, mientras que mis amigos me llevaron a tomar un helado. Pasé un día maravilloso, lo que enfureció aún más a mi hermano. En un acto de venganza retorcida, comenzó a difundir rumores falsos sobre mí en la escuela. Me pintaba como una niña mimada, y lo más perturbador, afirmaba que lo maltrataba físicamente en casa. Para fabricar evidencia, llegó al extremo de autolesionarse, apareciendo en la escuela con moretones o un ojo negro, inventando historias sobre mi supuesta violencia. Cuando nuestros padres lo cuestionaban sobre sus heridas, mentía diciendo que eran producto de actividades inocentes como jugar al fútbol. Sus mentiras ganaron credibilidad rápidamente, y pronto, incluso mis amigos empezaron a mirarme con sospecha. Noté cambios sutiles al principio. Amigos que solían charlar conmigo en los pasillos se volvieron distantes. Las invitaciones a reuniones grupales se hicieron escasas. Era como si de repente todos hubieran cambiado de opinión sobre mí, dudando en relacionarse con la supuesta niña mimada acusada de violencia. Un día, reuní el valor para preguntarle a mi ex mejor amiga por qué las cosas habían cambiado entre nosotras. Me reveló las detalladas mentiras que mi hermano había estado contando, acusándome de cosas que ni siquiera podía imaginar hacer. La sensación fue una mezcla de incredulidad y traición, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. Confronté a mi hermano al día siguiente en la escuela, pero él optó por ignorarme. Le supliqué que dejara de mentir, pero me miró con desprecio y me dijo que merecía quedarme sola. Sus palabras y su comportamiento me aterrorizaron, pero temía hablar con mis padres, sabiendo que creerían a mi hermano antes que a mí. El aislamiento me dolió profundamente, especialmente porque siempre había estado abierta a hacer amigos. Sentía como si las mentiras impulsadas por los celos de mi hermano estuvieran destruyendo las conexiones que había construido a lo largo de los años.
Incluso los profesores empezaron a enterarse de los rumores. Era una experiencia surrealista, como si estuviera viviendo en una realidad paralela, donde mi verdadero yo era eclipsado por la historia maliciosa tejida por mi propio gemelo. Las mentiras trascendieron el simple chisme adolescente. Moldearon cómo la gente me percibía realmente. El rumor llegó a oídos del director y mi peor pesadilla se hizo realidad. Nos llamaron a mí, a mi hermano y a nuestros padres a su despacho para discutir la situación. Sentada allí, temblando de miedo, esperaba que mi hermano finalmente confesara. En su lugar, insistió en las mentiras, pintándome como una abusadora que lo golpeaba cuando nuestros padres no estaban cerca. El shock me invadió mientras él tejía esta historia retorcida sobre cómo yo estaba resentida por recibir menos amor de nuestros padres. Mi madre comenzó a llorar al escuchar el relato de mi hermano, abrazándolo como si fuera un héroe. Mi padre intentó consolarlo, asegurándole que era valiente por hablar y que se aseguraría de que nunca le volviera a pasar nada. Traté desesperadamente de defenderme, suplicándole al director que todo era inventado. Me sentía ahogada en un mar de acusaciones, luchando por salir a flote, pero mi hermano seguía insistiendo en su versión falsa. El director me reprendió severamente, diciendo que la escuela no toleraba el acoso y que estos eran motivos para suspenderme. Le rogué que no lo hiciera, pero él se mantuvo firme, declarando que sería suspendida por 10 días para dar ejemplo. Lloré desconsoladamente, suplicando que reconsiderara, pero mis padres, furiosos y avergonzados, me arrastraron fuera de la oficina. Al llegar a casa, la situación empeoró drásticamente. Mi padre comenzó a empacar mis cosas abruptamente. Estaba en shock, sin entender lo que sucedía. Mi madre cuestionó sus acciones, pero él gritó que no podía dejarme vivir en la misma casa que mi hermano nunca más. Lloraba de rodillas, rogándole a mi hermano que dijera la verdad, pero él permaneció frío e impasible. Mi padre continuó empacando mis pertenencias y luego arrojó la maleta al vestíbulo. Me aferré a sus piernas, suplicándole que no me echara. Era una pesadilla hecha realidad. Me dijo que una abusadora como yo no merecía vivir en su casa y que llamaría a mi abuela para que viniera a recogerme. Sentí como si el mundo se hubiera derrumbado. Me quedé allí, en shock, rodeada de mis cosas esparcidas en el vestíbulo, expulsada de mi propio hogar. Eventualmente, mi abuela llegó. Me ayudó a recoger mis pertenencias y a subirlas al auto, asegurándose de que me pusiera el cinturón de seguridad antes de dirigirse a la puerta principal. Tocó el timbre, y cuando mi padre abrió, comenzó a gritarle por tratarme de esa manera. Con determinación, le advirtió que si alguna vez se acercaba a mí o intentaba contactarme de nuevo, no dudaría en involucrar a la policía o a los servicios de protección infantil, ya que lo que había hecho podría llevarlo a la cárcel. Mi madre intentó desviar la culpa hacia mí, pero mi abuela no lo aceptó. Se mantuvo firme, defendiéndome y enfatizando que yo era solo una niña que no merecía ser tratada de manera tan cruel. Fue la primera vez que sentí lo poderosa que era mi abuela. No se doblegó ante mis padres y, a diferencia de los demás, confiaba en mí. Finalmente nos alejamos, dejando atrás el único hogar que había conocido. El dolor que sentí en ese momento es indescriptible. Recuerdo llorar en la cama y negarme a comer, a pesar de las súplicas de mi abuela. Le conté lo que había hecho mi hermano, y ella quedó horrorizada. Me aseguró que creía en mi versión de la historia, y me sentí aliviada de tener al menos una persona que me respaldara. Cuando los 10 días de suspensión terminaron, volver a la escuela se sentía como entrar en la guarida del león. Los pasillos familiares ahora estaban llenos de miradas de juicio y susurros a mis espaldas. El peso de las falsas acusaciones seguía presente. Mi hermano me ignoraba descaradamente y actuaba como si no existiera, rodeado de personas que creían su versión y lo veían como una víctima. Mis intentos de contar mi versión caían en oídos sordos. Me convertí en una marginada, marcada injustamente. No importaba dónde fuera, todos me miraban con desdén y desconfianza. Me volví solitaria, manteniendo la cabeza baja, asistiendo a mis clases, almorzando sola y yendo directamente a casa. No tenía amigos y parecía que a nadie le importaba si estaba allí o no. Durante todo este tiempo mis padres nunca llamaron para ver cómo estaba. Mi abuela me recordaba constantemente que nada de esto era mi culpa y que eventualmente todo mejoraría.
Me gradué de la escuela secundaria con buenas calificaciones, anhelando la universidad como una oportunidad para una vida mejor. Fue en la universidad donde experimenté por primera vez lo que era la libertad. Nadie me vigilaba, nadie comparaba mis calificaciones, nadie competía conmigo. Conocí gente nueva y formé amistades genuinas. A pesar de las cicatrices emocionales que cargaba, me concentré en dejar todo eso atrás y disfrutar al máximo mi experiencia universitaria. Durante este tiempo descubrí mi talento para la redacción de contenido. Siempre había soñado con ser escritora, pero no estaba segura de si sería sostenible a largo plazo. Decidí explorar otras opciones, pero para ganar dinero extra, comencé a escribir como freelancer. Me registré en varios sitios de freelancing, lo que me ayudó a conseguir trabajos de clientes y a construir gradualmente un portafolio. Mantuve este trabajo secundario durante toda la universidad y nunca pedí un centavo a mis padres. Al graduarme, en lugar de buscar un trabajo corporativo, me di cuenta de que podía dedicarme a la redacción de contenido a tiempo completo. Me iba bastante bien gracias a los múltiples clientes y las relaciones profesionales a largo plazo que había establecido, lo que me permitía participar en diversos proyectos. Tener una carrera de freelancing legítima no solo me hizo financieramente independiente, sino que también me permitió viajar por el mundo como nómada digital. Viajar me ayudó a sanar de mi pasado, aunque definitivamente no fue un proceso fácil. Ahorré todo lo que pude y aposté por mí misma. A lo largo de los años he visto gran parte del mundo y aún me queda mucho por descubrir. La única persona que consideraba mi familia durante todo este tiempo fue mi abuela, a quien adoro profundamente. Estaba triste cuando me mudé, pero entendía que necesitaba ser independiente. A pesar de mi apretada agenda, siempre hacía tiempo para estar con ella. La visitaba los fines de semana, compartiendo comidas o simplemente sentándonos en el porche a conversar sobre todo, desde recuerdos de la infancia hasta acontecimientos recientes. Dedicaba tardes enteras a ayudarla con las tareas domésticas o a acompañarla al parque local para dar un paseo tranquilo. Recientemente, completé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. Aunque no puedo mencionar la marca específica, tuve la oportunidad de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Al finalizar el proyecto, solicité al equipo con el que trabajé que dejaran críticas positivas en mi sitio web, lo cual hicieron gustosamente. Capturé algunas de estas reseñas y las compartí en mi Instagram, consciente de que trabajar con esta marca era un logro significativo. Como era de esperar, muchos otros redactores de contenido se pusieron en contacto para felicitarme por mi éxito profesional e incluso compartieron mi historia para ayudar a difundir la noticia. Así es como empecé a recibir mensajes de desconocidos que también necesitaban ayuda con sus sitios web. Algunos de mis parientes también se enteraron y me contactaron para felicitarme. Eventualmente, el director de mi universidad se puso en contacto conmigo. Había notado mi éxito y quería que diera un seminario en la universidad para hablar con los estudiantes sobre cómo construir una carrera como redactora de contenido. Estaba nerviosa, ya que no me sentía cómoda hablando en público, pero decidí aceptar el desafío. Cuando me encontré frente a una audiencia, compartiendo mis experiencias y conocimientos, sentí que mi vida había dado un giro completo. Hablé sobre las dificultades que enfrenté y cómo trabajé duro para salir adelante, a pesar de los días difíciles. Fue una experiencia gratificante empoderar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de escritores. Algunos de mis clips comenzaron a volverse virales en grupos de Facebook, ya que la gente se identificaba con ellos. Se sentía bien ser finalmente reconocida por mi arduo trabajo. La semana pasada fui invitada a hablar en un canal de noticias local. Era un programa sobre los beneficios de la redacción de contenido y me invitaron a compartir mi trayectoria y conocimientos con los espectadores. Estaba un poco nerviosa, pero también emocionada por la oportunidad. Durante el programa hablé sobre mis experiencias, la importancia de las reseñas de los clientes y cómo una simple publicación de agradecimiento podría abrir puertas a oportunidades increíbles. La oportunidad de llegar a un público más amplio e inspirar a más personas en el campo fue tanto humilde como emocionante. Cuando finalmente se emitió, compartí algunos de estos clips en mi Instagram, orgullosa de haber sido invitada a un programa de televisión. Así fue como mis parientes y primos empezaron a darse cuenta de lo bien que me estaba yendo en mi carrera. Como mis padres nunca hablaban de mí con nadie,
No tenían idea de que estaba trabajando con marcas populares y siendo invitada a programas de televisión. La noticia se difundió rápidamente dentro de mi familia. Supongo que esta entrevista en televisión finalmente llegó a oídos de mis padres también, porque solo unos días después, mientras trabajaba en otro proyecto y tenía el teléfono en silencio, recibí 6 llamadas perdidas de mi madre. Me sorprendió ver su nombre en mi teléfono, ya que había pasado mucho tiempo desde que me había llamado. Después de todos esos años de silencio, no podía entender por qué me llamaba. La llamé de vuelta con vacilación y ella contestó de inmediato. Le pregunté si todo estaba bien y mi madre comenzó a felicitarme. Mi padre, probablemente sentado justo allí con ella, también se unió a la conversación. Comenzaron a preguntar por mi vida y respondí sus preguntas sin pensarlo demasiado. No me pareció inusual hasta que empezaron a preguntar cuánto estaba ganando en estos días. Les dije que no era asunto suyo y mi padre respondió que éramos familia, así que no debería sentirme tímida para decirles mi ingreso. Les dije que me estaba yendo bien financieramente. Al escuchar esto, mi madre comenzó a hablar sobre lo difícil que era su vida en estos días. Fruncí el ceño con sospecha. Básicamente, aquí está cómo fue nuestra conversación. Madre, ahora estamos jubilados y hemos querido renovar la casa desde hace tiempo. No está en las mejores condiciones y no tenemos ahorros. Está bien, mamá. Madre, tu éxito nos ha dado esperanza. Después de ver tu entrevista en la televisión hoy, pensamos que tal vez podrías ayudarnos pagando las renovaciones. Después de todo, somos una familia. No deberías dudar en compartir parte de tus ganancias con nosotros. Realmente podríamos usar tu ayuda. ¿Me están tomando el pelo? ¿Por qué me piden dinero cuando ni siquiera han hablado conmigo en años? No sé qué les hizo decidir contactarme y aunque aprecio las felicitaciones, no voy a ayudarlos de ninguna manera. Al escuchar esto, mi madre comenzó a decir que estaba siendo mala y que necesitaba apoyarlos como familia. Mi padre también agregó que, como mis padres, merecen ser cuidados y que esto era lo menos que podía hacer. Estaba tan enfadada que quería decirles lo que pensaba. De repente se me ocurrió que en lugar de simplemente discutir con ellos, debería enseñarles una lección por pensar que podrían aprovecharse de mí después de maltratarme tantos años atrás. Les dije a mis padres que estaba dispuesta a ayudarlos solo si aceptaban mis demandas. Mi padre me preguntó curiosamente cuáles serían. Sin dudarlo, les puse mi exigencia. Si querían mi ayuda, tenían que admitir públicamente frente a nuestra familia y amigos que mi hermano era el cerebro detrás de los rumores hirientes que habían manchado mi reputación. Quería que humillaran a mi hermano de la misma manera que me habían humillado frente a todos, al creer en sus mentiras y manipulación. Quería que se responsabilizaran por sus acciones y reconocieran el dolor que habían causado. Al escuchar mi condición imposible, mi padre comenzó a cuestionar la necesidad de tal admisión. Mi madre me dijo que todo esto era completamente innecesario y que podríamos tener una discusión privada sin involucrar a otros. Pero mantuve mi postura. Esta condición era innegociable, un requisito previo para cualquier ayuda que me pidieran ofrecerles en el futuro. A medida que la tensión aumentaba, mi padre levantaba la voz, afirmando su papel como mi padre, y comenzaba a enfatizar que era mi deber ayudar a mi familia en necesidad. Mi madre, en un último intento desesperado, me instó a hacer lo correcto y ayudarlos, enfatizando los años que pasaron criándome. No pude evitar encontrar ironía en su repentino ruego. Les recordé el pasado, el hecho de que me habían echado y que fue mi abuela quien me había criado, no ellos. Comenzaron a ponerse cada vez más agitados, pero les dije firmemente que si querían establecer contacto conmigo y buscar mi ayuda financiera de ahora en adelante, entonces la verdad debía ser reconocida públicamente y mi hermano debía enfrentar las consecuencias por sus acciones. Desde esta conversación, mis padres han estado tratando de llamarme insistentemente, pero estoy ignorando sus llamadas. Estoy empezando a lamentar incluso haberles devuelto la llamada ese día. Actualización 1. Ha sido una semana frenética desde la última vez que compartí mi historia, y el apoyo y aliento que he estado recibiendo de todos ha sido abrumador. Es reconfortante saber que no estoy sola. Durante este tiempo, me alegra que todos estén de acuerdo en que no debo interactuar con mis padres ni siquiera considerar ayudarlos después de lo que me hicieron pasar. La razón por la que incluso les di una condición tan difícil fue porque sabía que era prácticamente imposible para ellos hacerlo.
Sé que aman demasiado a mi hermano, y a pesar de que podrían haber descubierto ahora que todo eran mentiras suyas, sé que nunca lo pondrán en la situación en la que me pusieron a mí. Hoy, mi hermano me envió un desagradable mensaje de texto después de que mis padres intentaran contactarme nuevamente y yo me negara a contestar sus llamadas. Esto es lo que escribió. Hola, hermana. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi y puedo decirte que cada día desde entonces mi vida ha sido genial. Escuché que mamá y papá se pusieron en contacto contigo y les diste un ultimátum loco. Nunca lo van a hacer, sabes eso, ¿verdad? Claramente nunca te amaron y nunca harán nada para lastimarme. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces. Así que deja de ser tan egoísta y trata de superar el pasado. De todos modos, no estás casada y no tienes hijos. Entonces, ¿por qué no quieres ayudarlos pagando por las reparaciones y renovaciones en la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija. Ver el mensaje se sintió como un puñal en el pecho. La audacia de desestimar lo que enfrenté y las condiciones que establecí hablaban mucho sobre su falta de empatía. El intento de manipularme con culpa al enfatizar mi estado de soltera y sin hijos agregó otra capa de insensibilidad. Su insinuación de que debería priorizar sus necesidades sobre mi propio bienestar no solo fue ofensiva, sino que también destacó lo poco que pensaba en mí. Alimentada por este mensaje, decidí que era hora de tomar cartas en el asunto y revelar la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Me senté a escribir un correo electrónico a mis padres y parientes cercanos, compartiendo los dolorosos detalles de mi infancia y el trato injusto que había soportado mientras crecía en la casa familiar. En el correo electrónico, describí el ambiente estricto y opresivo que había bajo el techo de mis padres y cómo me trataron en comparación con mi hermano gemelo. El correo electrónico también profundizó en el rumor malicioso y completamente falso que mi hermano había difundido sobre mí en la escuela, lo que había llevado a graves consecuencias y afectado mi reputación. Escribí cómo mis padres me habían echado a la calle y, de no ser por mi abuela, podría haber terminado en una situación desesperada. Hacia el final pedí a todos que leyeran un mensaje que mi hermano me había enviado. Adjunté una captura de pantalla donde admitía haber mentido sobre mí. Era una confesión clara que esperaba que expusiera las mentiras que había contado durante demasiado tiempo. Envié el correo electrónico hace apenas una hora y sé que se desatará el caos una vez que mis padres y mi hermano lo lean. Les informaré sobre cómo reacciona mi familia ante mi correo electrónico. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y han ocurrido muchas cosas. Como pueden imaginar, mi familia estalló después de recibir el correo electrónico. Mis padres han recibido críticas de parientes que antes no estaban al tanto del alcance del favoritismo y el abuso emocional. Muchos familiares se pusieron en contacto conmigo, diciéndome que no tenían ni idea de todo esto y pidiéndome disculpas por no haber estado allí para mí. Mi hermano y mis padres me enviaron una oleada de mensajes de texto que comenzaban a volverse más abusivos y violentos, así que decidí contactar a un abogado que les envió una notificación de cese y desista. Básicamente, les advertía que no me contactaran más, y si lo hacían tendrían que enfrentar graves consecuencias legales. Supongo que esto los asustó porque dejaron de contactarme. Mi abuela piensa que hice lo correcto al hacerles saber a todos lo que sucedió y me apoya al 100%. Ella es la única persona que me importa, así que estoy contenta de que esté de mi lado. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Me alegra informar que todo en mi vida está yendo bien por ahora. Profesionalmente, mi negocio de redacción de contenido ha estado floreciendo. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcasts siguen llegando, consolidando mi posición como una figura respetada en mi línea de trabajo. Estoy tan cerca de mi abuela como siempre. Tomé una semana de descanso recientemente para poder pasar un tiempo de calidad con ella. Ella está interesada en la jardinería estos días y me ha enseñado mucho sobre diversas flores y hierbas en su jardín. Los momentos que paso con ella, ya sea compartiendo comidas, participando en conversaciones sinceras o simplemente disfrutando de la compañía mutua, son mis recuerdos favoritos y más preciados. Mi familia no se ha puesto en contacto conmigo después de la carta que recibieron de mi abogado, así que estoy contenta de que se estén manteniendo alejados de mí. Personalmente, he comenzado a ir a terapia, así que espero poder trabajar en sanar. Creo que esta será la última actualización por ahora.